Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estoy aprendiendo como todo youtuber a saludar, no sé a qué horas nos están viendo. Mientras pongo las diapositivas, Ivoncita nos va a regalar la oración de hoy. Amado Jesucristo, te damos gracias, Señor, por este día, por esta tarde, Señor, tan esplendorosa que tú nos regalas. Te damos gracias, Jesús, porque tú hoy, Señor, dispones este tiempo para nosotros, nos regalas, Señor, este tiempo para poder escuchar más de tu palabra, Jesús, para aprender de ti, pero sobre todo para ser hacedores de esa palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que en este tiempo nos pongas en los lugares en los que debemos servirte y trabajar para ti, Jesús. Te pedimos, Señor, que nos des valentía en este tiempo, Señor, para poder llevar más de tu palabra a familiares, amigos, Señor, conocidos, personas que necesiten más de ti, Señor. Te damos gracias por la tecnología, por Diógenes que también dispone de este recurso, Señor, para que podamos estar aquí, Señor, aprendiendo de tu palabra a través de mi tía Liliana, Señor, bendícela, bendice su corazón, bendice todo lo que ella pueda desarrollar, Señor, en estos cursos, Señor, y te pido, Señor, que estas clases lleguen a cada hogar de manera especial. En el nombre de Cristo Jesús la bendecimos. Amén y amén. Gracias, Ivoncita, muchas gracias. Grupo del Génesis al Apocalipsis. Nos encontramos en nuestra clase número 64. Las personas que quieran ver las 63 clases anteriores, por favor, busquen en YouTube Liliana Parga y allí las encuentran. Cualquier pregunta al email lilipargas@yahoo.com. Estamos haciendo un estudio de los libros del Nuevo Testamento. Espero que ya se los hayan aprendido. Llevamos 64 clases repitiéndolos. Espero que lo sepan. Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El libro histórico, Hechos de los Apóstoles. Y las cartas paulinas que llevamos hasta este momento, Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas. Y yo creo, vamos a ver si hoy terminamos Efesios. Vamos a recordar un poquito la clase anterior, un poquito no, quiero hacer un recorderis profundo porque lo que vimos hace 8 días son unos temas bien importantes, entonces hoy vamos a seguir con temas muy profundos y quiero que repasemos lo que vimos hace 8 días. Hace 8 días Pablo nos invitaba diciéndonos a él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones por los siglos de los siglos. Amén. Se está refiriendo lógicamente a Dios, que nuestro deber como cristianos es permanentemente estar dándole la gloria, la alabanza y la honra a Dios, porque a través de Jesucristo libró a este mundo de las cadenas del pecado. Mayor regalo y mayor bendición no podemos esperar los seres humanos. Es el máximo regalo que nos podía dar. Y Pablo nos invita también a que nosotros ya como cristianos, con ese hermoso título de hijos de Dios, tenemos que portarnos a la altura de ese título y que debemos ser, primero que todo, humildes. Recuerden, la humildad es aprender a vivir en la oscuridad de los ciegos, con el lenguaje de los mudos y el silencio de los sordos. Ser amables. La amabilidad se manifiesta en el trato cordial que se le da a los demás. Es una dulzura en el carácter que se traduce en hacer sentir bien a las demás personas. Nosotros no nacemos con estas cualidades. Algunas personas las tienen un poquito más desarrolladas que otras, pero por eso es que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para que estas cualidades, estos atributos se hagan una realidad en nuestra vida. Nos dice también Pablo que debemos orar por paciencia. Recuerden que la paciencia no es la capacidad de esperar, sino la actitud que tenemos mientras esperamos, que como iglesia debemos estar unidos, que es el valor humano de mantenerse solidario con otros grupos de personas. Y nos recalca sobre la paz. Cuando ponemos nuestros problemas en las manos de Dios, Él pone paz en nuestros corazones. Entonces, la paz que Jesucristo nos da y la paz que nosotros debemos también transmitir a las personas que están alrededor nuestro. También hace 8 días aprendimos de Pablo que nos hace hincapié en la unidad de la iglesia, que nosotros, acuérdense que nosotros somos un ladrillito de este edificio espiritual que se llama Iglesia Cristiana y que debe haber unidad porque en realidad somos un solo cuerpo. Jesucristo es la cabeza
y nosotros somos un solo cuerpo. Cuando hablamos de un solo cuerpo, quiere decir que eliminamos todos los obstáculos y las hostilidades que hay entre los creyentes judíos y los gentiles en Cristo. Y para esta época, pues toda hostilidad, obstáculo que pueda haber entre cristianos de diferentes países, ciudades o iglesias locales. Somos un solo espíritu porque el Espíritu Santo nos llega por igual a todos los cristianos, que es el que nos regenera, nos adopta y es como el pago inicial que empieza a vivir en nosotros para ese proceso de santificación que empezamos todos los cristianos. Tenemos una sola esperanza todos los cristianos porque hemos creído en Cristo y gracias a esa fe recibimos gratuitamente la vida eterna. Tenemos un solo Señor porque todos los cristianos confesamos y creemos que Jesucristo es Dios. Tenemos una sola fe porque todos los cristianos creemos que somos justificados por Cristo, es decir, que recibimos esa vida eterna por creer en Jesucristo. Tenemos un solo bautizo. Recuerden que el bautizo en agua es una señal externa de un cambio interno que hay en nosotros, ese nuevo nacimiento. Y el bautizo es esa manifestación ante las demás personas de que yo he decidido aceptar a Jesucristo como mi Señor y Salvador y que tenemos un solo Padre, que es el que precisamente le da la unidad a la iglesia, un solo Dios y un solo Padre. Esto lo vimos hace 8 días. También vimos algo hermosísimo y profundo que son los dones ministeriales, que se conoce también como la mano de Dios, y se refiere a aquellas personas que Dios ha escogido con dones y talentos y que tienen la responsabilidad de preparar a la iglesia, a todos los cristianos, para que llevemos a cabo la obra de Dios y para que edifiquemos la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Y que cada una de estas personas es comparada con uno de los dedos de la mano y veíamos cómo el dedo meñique es una simbología del maestro porque es el que limpia el oído. Recuerden ustedes que la fe es por el oír. Es el más pequeño porque hace el trabajo más minucioso, del de persona a persona, y que el representante de los apóstoles era Santiago. El dedo anular representa al pastor porque es el dedo del anillo matrimonial. El pastor está comprometido y casado con su rebaño, con su iglesia. Y el representante es el apóstol Pedro. El dedo del corazón representa al evangelista porque es el dedo más largo. El evangelista es aquella persona que se estira y va hasta los lugares más lejanos para contar el plan de salvación. Y el representante es el apóstol Bernabé. El dedo índice representa al profeta, porque con el índice nosotros señalamos, exhortamos, mostramos, negamos o afirmamos. Y el representante es el apóstol Juan. Y por último, el dedo pulgar que representa al apóstol, que es el único dedo que se acopla con los demás dedos, es decir, que puede ejercer todas las anteriores funciones. Y el representante en el Nuevo Testamento es el apóstol Pablo. También veíamos hace 8 días que Pablo, con toda la autoridad que el Señor Jesucristo le ha dado, nos dice que por favor ya no vivamos como aquellas personas que no tienen a Dios en su vida, porque estas personas que no quieren a Dios, no lo han aceptado, lo rechazan, están irremediablemente confundidos. Recuerden que Jesucristo es la verdad y si las personas no tienen la verdad en su vida, pues van a estar creyendo cualquier tipo de mentiras. Para ellos hay muchas verdades y por eso están tan confundidos. Y nos dice que aquellas personas que no tienen a Dios ni a Jesucristo en su vida tienen la mente llena de oscuridad porque son hijos de Satanás y tienen su mente cerrada y su corazón cerrado cada vez más. Y va a ser mucho más difícil que acepten a Jesucristo. Para rematar, fuera de ese endurecimiento, han perdido toda vergüenza y viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Ya no distinguen entre lo bueno y lo malo y empiezan a hacer las cosas malas y se sienten orgullosos de hacer lo malo y de pecar contra Dios. También hablamos hace 8 días que Pablo nos insta entonces que nosotros como hijos de Dios, primero, dejemos de decir mentiras. Segundo, que no pequemos al dejar que el enojo nos controle, que jamás nos acostemos enojados, que si éramos ladrones, que si robábamos, que ya no robemos más, sino que nos pongamos a trabajar honestamente. También nos dice que no empleemos un lenguaje grosero ni ofensivo,
porque todo lo que nosotros digamos tiene una consecuencia, por lo tanto debemos crear el hábito de decir cosas buenas y útiles para que esas palabras que salen por nuestra boca se vuelvan una realidad en bendiciones. Que no entristezcamos al Espíritu Santo con la forma en que vivimos. Recordemos que el Espíritu Santo es el que nos identifica como hijos de Dios y esa es la garantía de que recibimos la vida eterna. Entonces nos dice Pablo, mire, no sean amargados. Recuerden que aprendimos también que un blindaje espiritual es la alegría, el gozo. Entonces, pues lo contrario, lo que le abre puertas a Satanás es estar amargado, estar triste, que no nos domine la furia, el enojo, las palabras ásperas, la manera como hablamos con otras personas y que nada de calumnias o cualquier clase de mala conducta, lo que conocemos como la malicia indígena, que más bien procuremos, tenemos que trabajar para que seamos amables, para que seamos de buen corazón y para que nos perdonemos los unos a los otros. Son muchas enseñanzas las que Pablo nos está dando en estas cartas para que nosotros podamos con toda la sinceridad y verdaderamente poder reflejar el título de cristianos que decimos tener. Vimos hace 8 días también que todo esto Pablo nos dice que lo hagamos porque en realidad nosotros lo que estamos haciendo es siguiendo las pisadas de Jesucristo. La idea es que nosotros cada día nos parezcamos más al Señor Jesús. Y por eso en nosotros ni siquiera debe estar la frase inmoralidad sexual, ni avaricia, ni palabras indecentes, conversaciones necias o chistes groseros, sino que por el contrario, en todo, cada vez que nosotros abramos nuestra boquita, tiene que haber es palabras de agradecimiento a Dios. Vimos también hace 8 días que la avaricia es exactamente igual que la idolatría. Las personas que aman el dinero, que aman las cosas materiales, se comportan de la misma manera que aquellos que le rinden culto a una figura o a un ídolo. Y como ustedes saben, es el pecado que más detesta y más consecuencias negativas tiene. Pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios. Esa última enseñanza de Pablo que vimos hace 8 días es muy importante porque a veces pensamos que personas que se están portando así, todo el listado negativo que estudiamos hace 8 días y que les acabo de recordar, y cometen pecados y son malvados y como no les cae un rayo enseguida y las acaba, entonces piensan que es que Dios no existe, que no hay ningún problema. Mire esas personas tan malas que al contrario como que les está yendo tan bien en la vida. Pero Pablo nos recuerda, nos dice, no se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que lo desobedecen. No participen en las cosas que hace esa gente. El juicio va a llegar. Entonces, no crean que esas personas malvadas van a seguir haciendo maldades sin que llegue su paga. Tengan mucho cuidado. Por eso Pablo nos dice, tengan cuidado de cómo viven, no vivan como necios. Acuérdense que una persona necia es aquella que no tiene temor de Dios, es decir, ni siquiera cree en Dios, sino como sabios. Esa sabiduría de Dios que primero nos permite reconocer que Dios existe, nos permite decidir aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador y seguir el manual de instrucciones. Y nos dice Pablo, aprovechen bien el tiempo porque los tiempos son malos, es decir, que debemos redimir el tiempo porque es corto. Ya viene ese juicio que tanto nos está preparando Pablo, que va a llegar, así nosotros no lo creamos. Por eso nos dice Pablo, por favor, utilicen el cerebro, no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Cada uno de nosotros tiene un propósito específico como hijos de Dios. Nosotros a estas alturas ya debemos conocer el propósito que como individuos, como personas, cada uno tenemos, pero también tenemos un propósito como miembros de la Iglesia de Cristo. Entonces ya debemos saber distinguir eso y empezar a realizar todos los días ese propósito. Sigamos entonces. Vamos para Efesios capítulo 5, versículos 18-20. Y seguimos con el mismo listado de hace 8 días donde Pablo nos empieza a decir las cosas que no debemos hacer. ¿Y por qué recalca tanto eso? Porque como se han vuelto normales, entonces las personas piensan
que, ay, eso no tiene tanta importancia porque todo el mundo lo hace. Pero Pablo acá nos está recordando que no importa, Jesucristo nunca cambia y esto pudo haberse dicho hace 2000 años, pero exactamente es la misma sentencia y la misma advertencia para hoy. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno, al contrario, sean llenos del Espíritu. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí Pablo nos da el ejemplo con el trago, las borracheras, pues en esa época no, la droga no se conocía, pero se dice lo mismo con cualquier alucinógeno, cualquier cosa que nos embote la mente. ¿Se acuerdan que eso se compara con hechicería? La gente, ¿por qué toma trago? ¿Por qué mete droga? Porque quiere salirse de la realidad, porque quiere sentir cosas diferentes. Entonces Pablo dice, mire, ustedes no necesitan dañar su cuerpo y pecar tratando de evadir una realidad que de pronto para ustedes es una muy amarga, muy mala. Fácil. No se emborrachen con vino porque eso les va a arruinar la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Lo único que nos cambia la perspectiva para que nosotros empecemos a ver nuestras circunstancias de una manera diferente, es teniendo a Dios en nuestra vida, recibiendo a Jesucristo como Señor y Salvador y por ende como regalo el Espíritu Santo empieza a quitarnos vendas espirituales y empezamos a ver este mundo realmente como Dios quiere que sea. Y nos dice, mire, para eso, para empezar a ser llenos del Espíritu Santo, o sea, aquí la clave es ser llenos del Espíritu Santo. Y Pablo nos empieza a dar tips para cómo ser llenos del Espíritu Santo y nos dice, mire, canten salmos e himnos, canciones espirituales y haciendo música al Señor desde el corazón, ustedes van a ir poco a poco llenándose del Espíritu Santo. Y es muy poca la gente que no le guste la música viene de Dios, es inventada por Dios, sino que Satanás ha aprovechado la música también para tergiversarla, para a través de letras horrorosas, pues cambiar inicialmente ese propósito hermoso que Dios tiene con la música. Por eso aquí habla de himnos y canciones espirituales. Y una de las mejores alabanzas que nosotros podemos dar es darle gracias a Dios por todo. Entonces, estos son tips para ser llenos del Espíritu Santo, cantar himnos y alabanzas espirituales y ser agradecidos. Pero ahorita sigue la lista. Sométase unos a otros por reverencia a Cristo. Esposas, sométase a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Uy, este es uno de los pasajes espantosos para muchas mujeres. Yo he visto mujeres que se salen de las iglesias cuando empiezan los predicadores a hablar de que la mujer debe someterse al hombre y es peor que, mejor dicho, resistirían más un cuchillo en el corazón que les digan que tienen que someterse a los hombres, porque está mal o explicado o mal entendido por las personas. Vamos a ver qué significa realmente este pasaje. Entonces, la palabra sometimiento se volvió un tabú porque realmente no se conoce su significado. Para entender la palabra sometimiento es más fácil primero decir lo que no es. Sometimiento no es pisotear a las demás personas. Sometimiento no es tratar a las otras personas como animales o como esclavos, ¿listo? Eso no se refiere a la palabra sometimiento. Mira, la palabra se usó como un término militar, o sea, la primera vez que se utilizó la palabra sometimiento fue en la milicia y significa organizar las divisiones de tropas bajo el mandato de un líder. Entonces, empezamos a pongámosle lógica y racionamiento al asunto, chicas. Las que se creen muy liberales y que ni siquiera escuchan las explicaciones, pongan atención. Dios es un Dios de orden y absolutamente toda la creación se hizo bajo la premisa de un orden absoluto, porque donde no hay orden hay caos. Y Dios quiere que nosotros Dios no quiere que en nuestra vida haya caos. Por lo tanto, Él ordena nuestra vida y por eso hay límites y hay reglas y hay parámetros que nosotros debemos seguir para que nuestra vida no sea un caos.
un caos. Y el orden comienza con un líder, porque cuando todo el mundo manda al mismo tiempo, hay anarquía, no se puede, las cosas no funcionan cuando hay miles de cabezas en un cuerpo. Si un cuerpo tiene muchas cabezas, es un monstruo. Tiene que haber un mando, tiene que haber un líder. Y de ahí sale la palabra sumisión, organizar las divisiones de tropas bajo el mando de un líder. Entonces lo que Dios nos está diciendo es, mire, nosotros también nos debemos organizar bajo el mando desde el punto de vista de Dios, en lugar de vivir de acuerdo con la antigua forma de vida basada en un punto de vista humano. O sea, muchas personas tienen su vida, actúan en su vida, planean su vida y viven su vida a su manera y no a la manera de Dios. Y por eso sus vidas son un caos, porque es que Dios, que es nuestro creador, Él es el que conoce exactamente para qué servimos nosotros, cómo funcionamos, qué podemos y qué no podemos hacer. Él es el único, él es el nuestro creador y el único que podía hacernos el manual de instrucciones. Entonces, cuando nosotros no tenemos en cuenta las reglas del creador, nuestra vida es un caos. Entonces, recuerden ustedes, chicos, que estamos viendo el tema de ser llenos del Espíritu Santo. Aquí no estamos hablando del sometimiento, de la esclavitud, del liderazgo, sino el tema central es que debemos ser llenos del Espíritu Santo, tener una vida espiritual y no una vida carnal. Ese es el tema central. Pongan atención. Entonces Pablo nos está diciendo, para que sean llenos del Espíritu Santo, primero tienen que animarse los unos a los otros, cantar salmos, alabar, dar gracias y someterse a los unos a los otros. Fíjense que empieza enseñándonos que debemos someternos los unos a los otros. El sometimiento hace parte de los tips para ser llenos del Espíritu Santo. Simplemente es uno de los ítems de ser llenos del Espíritu Santo. Lo que hace aquí Pablo es desglosar un poquito más, profundizar un poquito más en este tip que se llama someterse en los unos a los otros y nos habla de las esposas y de los esposos, de los hijos y de los padres y de los esclavos y de sus amos, que traducido al día de hoy sería de los empleados y los patronos, empleados o jefes, ¿listo? Pero estamos hablando de ser llenos del Espíritu Santo para que nuestra vida tenga sentido, para que nuestra vida tenga propósito y no sea vacía y un caos. Todos los miembros de la iglesia deben someterse los unos a los otros. En otras palabras, debemos poner a los demás por sobre sí mismos. Eso es lo que significa sometimiento. Entonces, Dios tiene un orden divino, que es el que debemos seguir. Y por encima de absolutamente todo está Dios. Eso ya lo sabemos, ¿no es cierto? Y Él ha puesto en la cabeza de esta empresa que se llama vida al hombre, porque fue el primero en ser creado. El esposo entonces está inmediatamente después de Dios, después está la esposa y después están los hijos. Pablo hace aquí una aclaración mucho más profunda. Él dice, esposas, sométanse a sus propios esposos como el Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Recuerden que Dios en su soberanía le gusta comparar la relación que hay entre Dios y la iglesia cristiana como la relación que hay entre un esposo y una esposa. Entonces nos dicen, mire, la relación que hay entre Cristo y los cristianos es la misma relación que hay entre cónyuges. Entonces, a la cabeza está Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Y entonces, el esposo que viene debajo se somete a Cristo. Y Él es el que protege y Él es el que provee. Y protege a quién y provee a quién, a su esposa. Y debajo están los hijos. La esposa es la ayuda idónea, la ayuda adecuada. Y este es el orden natural del hogar. ¿Por qué fracasan los hogares hoy en día? Porque no se está siguiendo ese sistema dado por Dios. Eso es lo que evita el caos en los hogares. A la cabeza está Cristo,
después sigue el esposo y después la esposa. Esposos. Y miren, entonces aquí empieza ya Pablo a decir, bueno, ya sabemos, ¿no es cierto? Primero está Cristo, esposo y esposa, pero cada uno de nosotros tiene un rol importantísimo, así como en una multinacional, ustedes en una multinacional no van a encontrar 10 presidentes, 10 gerentes, bueno, pues en diferentes áreas, pero no en una sola área. Hay una cabeza y de esa cabeza se desglosa pues otros líderes. En la sociedad, en la empresa que se llama matrimonio, la cabeza es el esposo, el presidente de la empresa es el esposo, la esposa es la vicepresidenta. Entonces, el esposo no hace nada, el presidente no hace nada sin consultar al vicepresidente, el esposo no hace nada sin consultar a la esposa, pero la última palabra la tiene el presidente. Entonces, Pablo dice, mire, esta es la labor de los esposos. Pongan atención, chicas, porque no es fácil para los esposos cumplir el mandato de Dios, pero miren las bendiciones que trae cuando un hombre verdaderamente de Cristo obedece al Señor. Dice, esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Entonces, ¿qué quiere decir este pasaje? Nos dice primero que esposos amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia. Para los maridos, eso significa ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia, es decir, hasta entregar su vida por ella. Esposos que están escuchando, el mandato de Dios es que ustedes amen, amen a sus esposas. Y ese amor tiene que ser tan grande y tan profundo que incluso ustedes con gusto y sin pensarlo dos veces entreguen su vida por sus esposas, así como Cristo entregó su vida por la iglesia. Ese es el mandato de Dios. Un esposo es uno de los principales inventos de Dios, pues una maravilla que Dios haya creado la institución del matrimonio, porque eso, una familia conforme a la voluntad de Dios, crea sociedades hermosas, las sociedades hermosas, ciudades, países hermosos, pero todo se ha dañado es precisamente porque desde la base no se siguió con el mandato de Dios. Un esposo es uno de los principales inventos de Dios, equipado para brillar con una luz resplandeciente en el mundo de Dios. Está llamado a iluminar su entorno. ¿Cómo? Reproduciendo en su matrimonio el resplandor de la gloria de Dios. Es decir, que el esposo es el encargado de ser esa luz dentro del hogar, así como Cristo es la luz de la iglesia. Imagínense y está equipado, Dios le provee eso. Los esposos deben dedicar a sus esposas el mismo tipo de amor que Cristo dedicó a los miembros de su familia, es decir, a la iglesia. No podía haber un encargo más elevado. O sea, el propósito más grande de los hombres cuando obtienen el título de esposos es el amar a sus esposas. Pero ¿cómo es posible impartir un amor tan grande? Pues imagínense, lo estamos comparando amor nuestro con el amor de Dios. No todo esposo puede hacerlo, pero Dios le da un don especial. ¿A quiénes? A los esposos cristianos. En resumen, un esposo que no tenga a Jesucristo en su vida es imposible que obedezca este mandato de Dios, de amar a sus esposas hasta entregar su vida por ellas. Los esposos del mundo ni se acercan al tobillo, solamente y con mucho trabajo, con la ayuda del Espíritu Santo, es que los esposos cristianos logran cumplir este mandato de Dios. Cuando Cristo mora en los esposos, los transforma a su imagen.
pasando de una etapa de gloria a otra. O sea, eso no se hace de, uy, me casé y ya el otro día estoy amando a mi esposa hasta entregar mi vida. No, eso se hace poco a poco con la ayuda de Jesucristo, de etapa en etapa, imprimiendo, Jesús imprimes el amor que Jesús tiene por nosotros en el corazón de los esposos. Y a través de la obra interna del Espíritu Santo, los esposos cristianos pueden recurrir al gran depósito del amor de Cristo y derramar ese amor por sus esposas. ¿Es fácil? No es fácil, pero como Dios es amor, Jesucristo tiene todo el amor del mundo. Cada vez que el esposo se ve corto de amor, hagan de cuenta que nosotros tenemos unos vasos interiores, unas jarras, y tenemos que llenar esa jarra diariamente con amor porque he agotado mi jarra de amor, se me agotó hoy con mis hijos, con mi esposo, con los compañeros de trabajo, llego vacía. Entonces, ¿cómo recargo esa jarra? Yendo a la presencia del Señor Jesucristo y con la ayuda del Espíritu Santo, el amor de Jesús vuelve y me recarga para yo poder seguir dando amor a otras personas. Eso es en general, mucho más con los esposos que tienen el mandato directo de amar a sus esposas. Entonces, aquí tres pequeños tips para lograr esto. Primero, el amor mira profundamente. ¿Cómo un esposo puede lograr a tener ese amor mandado por Dios? Mirando cómo nos amó Jesucristo, aprendiendo cómo nos amó Jesucristo. Y primero es que ese amor de Jesucristo mira profundamente. Cristo nos examina con una visión de rayos X, mirando más allá de nuestro revestimiento exterior y entrando en nuestros corazones. Jesucristo no solamente mira nuestro exterior, sino que se adentra a nuestro corazón, nos conoce internamente. Un esposo en el que habita Cristo puede estudiar a su esposa y pidiendo en oración al Señor que le revele lo que la mueve en el nivel más profundo. Es decir, un esposo ora pidiéndole a Dios que le revele a través del Espíritu Santo qué es lo que mueve a su esposa internamente, lo que más la alegra, lo que provoca su dolor y sobre todo lo que constituye su necesidad más profunda. Como todos los seres humanos somos diferentes, por eso cada esposito debe orar por su esposa, que el Señor le revele cuál es la necesidad que más necesita su esposa para que con la ayuda del Espíritu Santo él pueda suplir todas esas necesidades. Segundo, el amor actúa rápidamente. ¿Cómo hace Jesucristo? El amor de Cristo no solo examina nuestros corazones e identifica nuestras necesidades, sino que se mueve con prontitud para atenderlas. Es un amor que se despoja de sí mismo y nos sirve en nuestro punto de mayor necesidad. Entonces Dios examina al ser humano y dice, a ver, ¿cuál es la necesidad más apremiante que tiene el ser humano? Un salvador, porque pecó y fue expulsado de esa vida eterna que yo tenía para él. Un esposo en el que habita Cristo considera que las necesidades de su esposa son más urgentes que las suyas propias. Entonces el esposo dice, voy a ocuparme de sus preocupaciones antes de ocuparme de las mías. Ese es el amor con que un esposo debe amar a su esposa. Cero egoísmo. Ahora se dan cuenta por qué los matrimonios no funcionan. Y tercer tip para que un esposo cumpla la petición de Dios. El amor se despoja por completo. Entonces, ¿cómo actuó Cristo? Cristo identificó y atendió nuestra mayor necesidad, pero no se detuvo allí. Para resolver nuestra mayor necesidad, para redimirnos de nuestros pecados, el Rey del Cielo somete sus miembros y su corazón a ser abierto en las vigas de una cruz despreciable. Se despojó totalmente de sí mismo. Cristo identificó nuestra necesidad, tomó cartas en el asunto y lo hizo rápidamente. Para un esposo, una cosa es ver lo que su esposa necesita. Ya muchos se dan cuenta, mi esposa le encanta que la salude por la mañana con un pico, le encanta que le sirva el desayuno, ve la necesidad. Otra cosa es hacer algo al respecto, porque un esposo puede saber, a ella le gusta tal cosa, pero nunca hacerlo. Y otra muy distinta es hacer lo que sea necesario para resolver sus necesidades, incluso hasta dar la vida por él. Entonces aquí los esposos están diciendo, no, pero qué injusticia, a mí me tocó la parte, mejor dicho, todo, yo tengo que hacer todo, tengo que morir a mí mismo para que ella sea feliz. Sí,
porque eso fue lo que Jesucristo hizo con nosotros. Pero no se preocupen, esposos, porque es que también van a tener una retribución. Ustedes tengan la seguridad, esposos, que si ustedes se comportan así, no hay una sola esposa en este mundo que no se someta y se rinda a sus pies total y completamente. Entonces las bendiciones en el hogar va a ser ilimitadas. ¿Qué nos sigue diciendo Pablo? Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo y que la esposa respete a su esposo. Entonces, aquí Pablo nos está dando la mejor explicación del matrimonio. Recuerden que la institución del matrimonio fue creada por Dios en el Génesis. En el momento en que Dios le presenta a Adán, a Eva, y Adán dice, ella es carne de mi carne, huesos de mis huesos, sangre de mi sangre, y Dios los une. Esa fue la primera ceremonia de matrimonio. Y la mejor explicación que he visto es esta, es hermosísimo, tomando en cuenta esto que acaba de repetir Pablo, ya nosotros lo habíamos aprendido en Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces, suegras, mamás o cualquier otra persona que le dice a su hijo, a su hija, primero fue madre que esposo o primero fue madre que esposa, están pecando, están cometiendo un error terrible porque Dios nos dice que en el momento en que el esposo o la esposa ya forman una nueva familia, dejará el hombre a su padre y a su madre. Este dejar no significa abandonar, significa que pasa a primer plano el cónyuge. Entonces, cuando en este versículo nos dice, por tanto, significa que Dios nos está dando el modelo perfecto de una familia completa. Cuando nos dice dejará, es que hay una transición. Tú estabas haciendo algo y vas a dejar de hacer eso porque vas a pasar a otra situación, a otro estado. ¿Dejará quién? El hombre. Aquí se refiere a que debe haber madurez. Para formar un nuevo hogar debe haber madurez emocional y madurez física para cumplir exactamente con lo que Dios quiere en un matrimonio. Que el hombre debe, ¿cuál es la transición? Que debe dejar a su padre y a su madre y unirse. Eso significa formar una nueva familia. ¿Unirse a quién? A su mujer, que es el complemento, la ayuda idónea. Y nos dice después, y serán, fíjense en que esa palabra serán es un proceso de aprendizaje en donde entra la amistad, la confianza, es decir, que desde el momento en que se unen en una ceremonia, que es un suceso, comienza verdaderamente el proceso del matrimonio, en donde ya los dos cónyuges empiezan a regar y a colaborar para que esta institución del matrimonio funcione. Y mire cómo termina. ¿Y serán qué? Una sola carne. No hay intimidad más profunda entre dos personas que la relación sexual. Por eso es que la relación sexual está limitada y protegida dentro del matrimonio conformado por hombre y mujer y con la bendición de Dios, que fue quien fue el que creó, el que inventó el matrimonio. Entonces, esta explicación es hermosísima. El gran misterio al que nos habla Pablo, que ya nosotros lo conocíamos desde hace 8 días, se refiere a la iglesia y ese amor que Jesús ha tenido por la iglesia y cómo ahora compara el matrimonio con ese amor. Por eso les repito, dice Pablo, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo. De pronto, hoy a veces no entendemos esto de que se debe amar a sí mismo porque nadie odia su cuerpo, pero hoy en día, como la maldad ha crecido tanto desde la época en que Pablo escribió esto, pues nosotros sabemos que hoy en día sí hay gente que odia su propio cuerpo y por eso existen tantos trastornos, ¿no? La bulimia, la anorexia, el suicidio, el autoflagelarse.
pero eso ya es consecuencia y producto de la maldad que va creciendo. Y termina todo este pasaje hablándole a los hombres de cómo deben amar a sus esposas con una frasecita. Y la esposa debe respetar a su marido. Parece muy poquito, ¿no es cierto? Pero no es tan poquito. No hay nada más bello que una mujer esté sujeta a su marido y nada más hermoso que un hombre esté sujeto a Cristo. Recuerden que la clave está en eso. ¿Quieren tener el matrimonio perfecto? Hombres, sujétense a Cristo. Mujeres, sujétense a sus esposos. Ya les dije que un hombre que cumple con todas las características anteriores de amar a su esposa hasta entregar su vida por ella, de morir a él para poder complacer a su esposa, va a tener una mujer que también va a hacer absolutamente cualquier cosa por su esposo. Es un gana-gana. Cuando tú te casas diciendo, me caso porque quiero hacer feliz a la otra persona, y la otra persona se casa diciendo lo mismo, yo me caso porque quiero hacer feliz a mi cónyuge, pues todos los dos van a trabajar toda la vida para hacer feliz al otro y solamente va a dar felicidad. Es una fórmula que funciona, es un buen trato. Lo que pasa es que los hombres tan orgullosos, tan ignorantes, tan necios, pues no cumplen con el mandato de Dios de un principio, desde un principio. Someterse entonces, en resumen, es reconocer una autoridad que fue dada por Dios y respetar, que es lo que nos pide a las mujeres, es honrar esa autoridad. Cuando nosotras las mujeres nos sometemos a nuestros esposos, no solamente estamos honrando a nuestra autoridad, que es el esposo, sino estamos honrando la autoridad de Dios, quien fue quien diseñó este modelo de familia. Pongan atención, mujeres, las que se quieren tan liberales, no irás más alto de lo que le permitas subir a tu cabeza. Eso es el respeto. Aquellas mujeres que dicen, no, si yo dejo que mi esposo coja las riendas del hogar, nos morimos de hambre. Él no mueve, él le pide permiso a un pie para mover el otro pie, él no hace sino estar en el sofá con el control remoto, no toma decisiones, no hace nada. Si yo no soy la que tomo las decisiones, esta familia es un caos. Dios puso al esposo como cabeza. Y si él no ha podido ejercer su rol de esposo, es porque tu esposa no lo has dejado. Y tú jamás vas a ir más alto de tu cabeza. Dios no lo va a permitir. Tu esposa debe ser la fan número uno de tu esposo. Cada vez que una esposa habla mal de su esposo, lo irrespeta y por lo tanto no se está sometiendo a él y por lo tanto no está cumpliendo el mandato de Dios y por lo tanto no llega a bendiciones. Esposos, cuando tú no estás cumpliendo el rol que Dios te puso de amar a tu esposa, tus oraciones no pasan del techo. Entonces, cuando no funcionan los hogares, cuando no hay bendiciones en los hogares, hay problemas económicos, hay problemas relacionales, hay problemas sexuales, hay problemas con los hijos, es porque no se están cumpliendo correctamente los roles que Dios puso en el matrimonio. Pongan mucha atención entonces, chicos. Hijos, vamos entonces, cambiamos de los esposos, ya saben ustedes. Entonces vamos para los hijos. Dice, hijos, obedezcan en el Señor a sus padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Fíjense que Pablo no nos está hablando aquí de cosas que acaban de enseñarse. Él está retomando el Génesis, cosas que desde un principio Dios nos dijo que nosotros debiéramos hacer. Entonces aquí nos está diciendo, les recuerdo y para los que no saben, según la ley en el Antiguo Testamento, o sea, en la época de Moisés y después en la nación de Israel, el hijo desobediente debía ser apedreado hasta la muerte. ¿Cómo será de serio para Dios? Y eso me pone a mí a temblar porque les confieso que es uno de los mandamientos que más me cuesta trabajo. ¿Cómo será de serio para Dios este mandamiento? Que la ley decía que cuando un hijo desobedecía a su padre y los padres lo acusaban,
debía morir por apedreado. Aunque en la Biblia no hay un ejemplo de que eso sucedió, puede reflejarse el gran deseo de Dios de que los hijos obedezcan a sus padres y los respeten. Así de serio es. ¿Cómo estamos hoy en día? Terrible, ¿no es cierto? Entonces aquí la clave está en honrar a los padres. Obedezcan en el Señor a sus padres porque esto es justo, nos dice el mandamiento. ¿Qué significa obedecer? Cumplir la voluntad de quien manda. Entonces, en este momento estamos hablando que quienes mandan en el hogar son los padres y por lo tanto los hijos deben obedecer. Cuando nos dice que esto es justo, significa que vive según la ley de Dios. Esto es un mandato de Dios, esta es la justicia. Y ya sabemos que honrar es dar honor o respetar. Entonces, esto es un mandamiento que nos bendice dos veces al mismo tiempo. Es el primer mandamiento con promesa. Nos dice, mire, si ustedes cumplen con este mandamiento van a tener doble bendición. Lo primero, las cosas te irán bien. ¿Quién no quiere que las cosas les vaya bien? Ahora entendemos por qué las cosas de pronto no nos van mal, porque de pronto estamos fallando mucho en este mandamiento. Y segundo, disfrutarás de una larga vida en la tierra. ¿Queremos vivir bien y mucho? Tenemos que cumplir este mandamiento. Pero sigue hablándonos Pablo sobre este mandamiento. Nos dice, y ustedes padres, o sea, esa es la parte de los hijos que tiene una bendición hermosa. Ahora con los padres. Fíjense lo que dice acá. Tengo el versículo en Nueva Versión Internacional. Leámoslo en Nueva Versión Internacional que dice, y ustedes padres no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Pongan atención. La mayoría de los pastores y de los maestros enseñan este versículo como se tradujo en la Nueva Versión Internacional. O sea, papás, cuidado, no hagan cosas para que sus hijos se pongan bravos. Pero esa no es una traducción correcta. La mejor manera de ver cómo, pues es en los idiomas originales, pero veamos cómo dice la Reina Valera del 60. Dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Es muy diferente cuando nos dice, oiga, no le saque la piedra a sus hijos, cuando nos dicen, críen a sus hijos de tal manera que ellos no le saquen la piedra a todos los que están a su alrededor. ¿Sí me entienden la diferencia? La enseñanza no es papás, ustedes sean pianitos, suavecitos con los hijos para que ellos no se enojen. Esa no es la enseñanza. La enseñanza es pilas, papá. Críen a sus hijos de tal manera que ellos no hagan que otras personas se vuelvan airados contra ellos, que les saquen la piedra a otras personas. Y se los compruebo. La segunda parte dice, padres no hagan enojar a sus hijos con la forma que los tratan. Más bien dice, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. O sea, sería algo absurdo, fíjense en lo ilógico que es enseñar que los padres no le saquen la piedra a los hijos o no los hagan enojar, porque está diciendo, no los hagan enojar, sino que disciplínenlos. ¿Y cómo nos dice Dios que debemos disciplinar a los hijos? En varios proverbios, pero este Proverbios 29:15 da un resumen bien claro. Dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Acá el apóstol nos está diciendo, críen a sus hijos como Dios manda. ¿Y cómo Dios manda? Con disciplina, con varita, porque esos consentidos avergüenzan a su madre. Entonces es ilógico que si Dios me está diciendo que yo debo criar a mis hijos con disciplina y con varita, ¿qué es lo que más le saca la piedra a un hijo? Pues la disciplina y la varita. Entonces, si me está diciendo, críen a sus hijos con varita y con disciplina, no me puede estar diciendo al mismo tiempo, no hagan enojar a sus hijos. Eso sería una contradicción, ¿no es cierto? No hagan enojar a sus hijos y al mismo tiempo varita y disciplina es imposible. Lo que está diciendo aquí es, críenlos para que no provoquéis a ira a vuestros hijos, es decir, que otras personas a su alrededor no vivan enfurecidos con sus hijos por lo malcriados que son.
No provoquéis que haya ira de otras personas sobre sus hijos. Por eso nosotros tenemos que estudiar para ser padres y recibir aquellos consejos para no malcriar a nuestros hijos y cumplir este mandamiento. Cuando tú malcrías a tus hijos, estos hijos después se vuelven adultos o siendo niños, y son los niños malcriados, ustedes saben, los niños consentidos y malcriados, maleducados, no se los soporta a nadie, a duras penas los papás. Entonces hace que todo el mundo que esté alrededor de esos niños no los quieran, les cojan fastidio. Y eso es lo que nos está diciendo Dios, pilas. No podemos malcriar a los hijos. Primero, establezca límites claros. Segundo, exíjales que cumplan con alguna obligación. Tercero, no ceda ante sus berrinches. Cuarto, involúcralos a ellos en tareas del hogar. Quinto, no refuerces conductas negativas. Y manuales y estudios para criar hijos como Dios manda, hay muchísimos. Pero espero que hayan entendido bien el significado de este versículo. No es que no hagas enojar a tus hijos, sino que no lo críes para que otros se enojen con ellos. Hay que criarlos según lo que Dios manda. Esclavos. Entonces terminamos la parte de esposos y esposas, la parte de padres e hijos, y aquí vamos con la tercera parte. Esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con respeto y temor y con integridad de corazón como a Cristo. No lo hagan solo cuando los estén mirando como los que quieren ganarse el favor humano, sino como esclavos de Cristo, haciendo de todo corazón la voluntad de Dios. Sirvan de buena gana como quien sirve al Señor y no a los hombres, sabiendo que el Señor recompensará a cada uno por el bien que haya hecho, sea esclavo o sea libre. Y ustedes, amos, correspondan a esta actitud de sus esclavos, dejando de amenazarlos. Recuerden que tanto ellos como ustedes tienen un mismo amo en el cielo y que con él no hay favoritismo. Entonces, en la época del Señor Jesucristo y de Pablo, era normal la esclavitud, era un sistema económico que existía y también habían esclavos. Fíjense que el Señor Jesucristo no vino a acabar con la esclavitud, sino a enseñar que no importa en qué situación nosotros hayamos nacido en este planeta Tierra, con la ayuda de Dios podemos comportarnos como Dios manda. Fíjense que grandes hombres de la Biblia fueron esclavos. José fue vendido por sus hermanos, Daniel también llegó como esclavo a Babilonia, entonces muchos grandes hombres y muchos de los apóstoles estuvieron. Pablo en este momento está escribiendo estas cartas desde la cárcel. Pasando entonces estas instrucciones para el día de hoy, entonces yo les decía que hablemos de empleados y jefes o empleados y patrones. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Primero a los empleados, respeto, temor y trabajar con integridad de corazón. No importa que sea nuestro jefe o nosotros debemos respetar absolutamente a todo el mundo, entonces mucho más a nuestro jefe. Que no hagamos las cosas bien solamente cuando nos estén mirando. Recuerden que Dios siempre nos está mirando. Sirvan de buena gana como quien sirve al Señor y no a los hombres. Siempre, siempre nosotros trabajamos es para Dios. Tenemos patronos o jefes difíciles, hasta malvados a veces, pero nosotros, pues si no puedes cambiar de trabajo, pues entonces trabaja no para ese jefe humano, sino para Dios, porque el Señor recompensará a cada uno por el bien que haya hecho, sea esclavo o sea libre. Es verdad que algunas personas nacen con cucharita de plata y como dice el dicho, algunas personas nacen con estrella y otros estrellados, pero algunas personas sí, en esta vida les queda mucho más fácil todo. Ahí tienen su recompensa, vivir una vida de pronto más sencilla, pero aquellas personas que les ha tocado luchar más, ténganlo por seguro que van a ser recompensados de acuerdo a la dificultad también que han tenido en esta vida. Dios no es un Dios injusto. Y a los jefes les dice, dejen de amenazarlos. Uy, hay jefes que son tan abusivos, griterías, groserías, amenazas. Pablo le dice a los jefes, recuerden que tanto los empleados como ustedes tienen un mismo amo. Dios está por encima de todos. Un amo en el cielo y que él, con él no hay favoritismos. A la hora de pagar, no importa si eres esclavo, si eres amo, si eres jefe o si eres patrón, la misma justicia va a caer para todos. Efesios 6, 10, 11. Bueno, así me tome unos minutos más, vamos a entrar en este tema que es importantísimo, chicos.
El famosísimo capítulo 6 de Efesios dice, por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Pónganse en toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Esta es la famosa armadura de Dios que muchos de ustedes conocen. Recuerden que ¿qué estamos viendo desde hace 8 días? Estamos viendo una cantidad de hábitos, de actitudes, de tips que nosotros como cristianos debemos tener para poder llevar con orgullo ese títulos de hijos de Dios que tenemos, ¿listo? De la manera correcta, los hijos del rey. Y aquí nos va a empezar a explicar como nosotros automáticamente recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, llegan tres enemigos a nuestra vida: Satanás, la naturaleza pecaminosa o carne y el mundo. Acá Pablo nos empieza a hablar cómo nosotros podemos y debemos defendernos de uno de nuestros grandes enemigos, y lo dice, para que podamos defendernos de las artimañas del diablo. Entonces, la armadura de Dios es algo que Pablo nos enseña para que en esta guerra espiritual en la que nos encontramos podamos defendernos de Satanás. Pero pongan atención, la armadura de Dios no es algo algo, ay, se me fue la palabra ahorita, como una persona, como un fetiche, de que la persona hace algo y automáticamente quedo yo liberado de las garras de Satanás. Porque he visto personas que dicen, ah, yo todas las mañanas me pongo la armadura de Dios. Yo recito entonces y me pongo el casco y digo, Señor, en este momento me estoy poniendo el casco y me estoy poniendo la coraza y me estoy poniendo los zapatos y me estoy poniendo... No, no, no es ese tipo de fetiche, no es algo simbólico en que yo me calzo imaginariamente, me pongo una armadura. No se refiere a eso. Vamos a ver de qué se trata. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, póngase toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Acá lo primero que nos está diciendo es que nosotros no tenemos lucha contra enemigos de carne y hueso. Nuestros enemigos no son las otras personas, los otros seres humanos. Nosotros estamos en una guerra espiritual. Y nos dicen por eso que hay unas personas que por dentro en su corazón tenemos al Espíritu Santo, pero las personas que no tienen al Espíritu Santo, que son títeres de Satanás, lo que tienen son demonios. A nosotros nos domina el Espíritu Santo, a los que no tienen a Jesucristo en su vida, los dominan los ángeles caídos o demonios, aquellos que están de parte de Satanás. Entonces, fíjese en lo delicado. Cuando nosotros hablamos con personas y esas personas nos insultan, nos maltratan, realmente es que el espíritu que tiene esa persona se da cuenta, el espíritu que nosotros tenemos, que es el Espíritu Santo, y por eso utiliza a esa persona como títere para que nos agreda, para que se vuelva nuestro enemigo. Pero nosotros ya sabemos que la lucha no es de carne y hueso, no es contra la persona a puñetazos ni a palabras, sino que tiene que ser a través de una guerra espiritual. Y nos dice Pablo que nosotros no peleamos contra seres humanos, sino que peleamos, y hace aquí la clasificación de la región espiritual. Nos dice que nosotros peleamos contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas y contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Y por esto en este momento es perfecto para que nosotros hablemos de la jerarquía demoníaca. A la cabeza, ellos funcionan, de toda esta parte de la guerra espiritual y de las tinieblas, funcionan con una jerarquía como en la milicia. Hay diferentes rangos. Lógicamente a la cabeza está Satanás. Yo les recuerdo que Satanás no es omnipresente, es decir, que Satanás no puede estar en todas partes al mismo tiempo. El único que tiene este atributo de omnipresencia es Dios.
Dios es el único que puede estar en todas partes al mismo tiempo. Satanás no lo puede hacer. Por eso Satanás necesita un ejército para poder cumplir con lo que él quiere, que es hacer que los seres humanos no reciban la salvación y los que ya lo tenemos, que tengamos vidas totalmente amargadas. Entonces, Satanás no puede estar en todas partes al mismo tiempo y por eso tiene un ejército a su mando. A la cabeza está Satanás, tiene un gran grupo debajo de él que se conoce como poderes o principados. Esos son los nombres que se les dan en la nueva versión internacional y en Reina Valera. El tercer grupo es el de las autoridades o potestades. Ya les digo cómo funciona cada uno de estos grupos. El cuarto grupo se conocen como los gobernadores y el quinto grupo como las fuerzas espirituales o huestes espirituales. Y como en toda guerra, nuestro deber es conocer cómo trabaja el ejército enemigo para podernos defender. Y a eso se refiere este capítulo 6 sobre la armadura de Dios. Entonces, miren cómo trabaja Satanás. Satanás está en la cabeza y Satanás manda los poderes o principados sobre cada nación, sobre cada país, porque tampoco ellos pueden, los demonios tampoco pueden estar en todas partes al mismo tiempo. Entonces es un gran ejército. Recuerden ustedes que la tercera parte de los ángeles se fue con Satanás, se rebeló contra Dios. Y si se acuerdan de las clases de hace 2 años en el Génesis, cuando Dios crea a los ángeles, Dios crea miriadas de ángeles. Miriadas significa que son un número tan grande que parece infinito. No es infinito, pero es un grupo, un número muy grande. Entonces, la tercera parte de esas miriadas, pues también es un número muy grande. Satanás tiene un ejército muy grande. Entonces, Satanás entrena y manda a este grupo de demonios que se conocen como poderes o principados a que estén sobre cada país, sobre cada nación. Satanás tiene lo que se conoce como autoridades o potestades sobre cada ciudad. Por eso pareciera que en las ciudades haya como pecados relevantes, ¿no? Como pecados que sobresalen. Por ejemplo, San Francisco, entonces el pecado que sobresale es el del homosexualismo. En Nueva York, el de la codicia. Y así hay en cada ciudad porque estas autoridades o potestades se especializan en ciertos pecados para atentar a los seres humanos y apartarlos de la gloria de Dios. Sobre cada sitios específicos hay gobernadores. Entonces, todos los sitios donde son de idolatría, cuando una persona así lo siento mucho, pero toca decir las cosas como son. Cuando una persona le reza a la Virgen María, le reza al Divino Niño, le reza a cualquier santo, a cualquier estatua de esas, lo que hay detrás de eso son demonios. Entonces, ellos actúan de acuerdo a lo que las personas le piden de vez en cuando. Ellos tienen poderes, pues a veces les cumplen las cosas porque para que las personas que sigan creyendo en estas mentiras. Y hay fuerzas espirituales o huestes espirituales sobre cada persona. Entonces, Satanás está a la cabeza, manda un grupo para que organice los países, los diferentes países. Estos mandan un grupo para que se instalen en cada ciudad. También manda un grupo para que se instalen en cada sitio específico idolátrico, pero también hay demonios rasos que son los que nos están permanentemente molestándonos a nosotros. Y el tema de guerra espiritual es muy extenso, ¿no? Las armas que nosotros tenemos, cómo nos defendemos, eso se hace en los cursos bíblicos, en los estudios bíblicos de cada iglesia de sana doctrina. Para los que quieran aprender un poquito más de este tema, y voy a terminar con esto, les recomiendo que se lean este libro que se llama Cartas del Diablo a su sobrino de C.S. Lewis, que es el mismo que escribió Narnia. Entonces es un manual muy agradable de leer que nos enseña a nosotros cómo trabaja Satanás y los demonios y cómo nosotros nos podemos defender. Este otro libro que se llama Esta patente oscuridad de Frank Peretti son novelas en donde nos enseñan de una manera también muy amena y muy fácil de entender cómo es esta guerra espiritual. Un segundo tomo se llama Penetrando la Oscuridad, también de Frank Peretti. Esto entonces es un abrebocas de lo que vamos a ver dentro de 8 días. No hemos entrado ni siquiera propiamente a la armadura de Dios, pero quiero verla con calma, no quiero correr
Entonces, vamos a dejar acá, chicos, hay que tomarse muy en serio. Estamos orando siempre para que el Señor nos proteja, cubrirnos con la sangre de Jesucristo, que el Señor nos rodee de ángeles protectores, pero tenemos que entender este tema para podernos defender. Entonces, Dios mediante, dentro de 8 días seguimos con este tema tan importante de guerra espiritual y de la armadura de Dios. Entonces, que tengan una linda semana, estudien, repasen y nos vemos el próximo martes, Dios mediante. Bendiciones.